Bienvenidos, esto es América Noticias, y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Washington aprieta a La Habana y habla de cambios inmediatos, o que se atengan a las consecuencias. Y sin petróleo, los mercados agrícolas cubanos se vacían. ¿Qué viene ahora? Además, en Miami, una madre es arrestada tras ser encontrada en plena calle desnuda con su hija. Tenemos los detalles. Y en el escenario mundial, Trump lanza un ultimátum a Irán. Estamos muy cerca de una guerra. Les contamos qué está pasando. Esto es América Noticias. Comenzamos. La administración de Estados Unidos endureció su postura frente al régimen cubano y dejó claro que espera cambios profundos y en corto plazo, en medio del colapso económico y energético que atraviesa la isla. Desde la Casa Blanca reiteraron que el objetivo es una transformación real del sistema. Como el secretario Rubio ha expresado y el propio presidente, obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio, señaló la portavoz. Secretary Rubio has articulated, and the president himself, we obviously want to see flourishing and prosperous democracies all over the world, especially in our own hemisphere. I'm not dictating any actions the United States may take to get there, but of course that's in the United States' best interest to have Cuba be a truly free and prosperous democracy. Unfortunately, right now, that is not the case. They are a regime that is falling, their country is collapsing, and that's why we believe it's in their best interest to make very dramatic changes very soon, and we'll see what they decide to do. Y fue aún más clara, es del interés de Estados Unidos que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera, algo que, reconoció, lamentablemente ahora mismo no es el caso. El presidente Donald Trump afirmó además que la isla enfrenta una amenaza humanitaria y sostuvo que el gobierno cubano debería alcanzar un acuerdo con Washington en medio de la profunda crisis energética que mantiene al país entre apagones, escasez de combustible y una economía prácticamente paralizada. Pero este mensaje llega en un momento particularmente sensible. En algunos círculos políticos ya se habla de posibles contactos y conversaciones entre Estados Unidos y miembros del régimen cubano, y hace apenas horas trascendió un posible acercamiento entre el secretario de Estado Marco Rubio y uno de los Castro, lo que ha encendido las especulaciones sobre un canal de diálogo en medio de la presión. Todo ocurre mientras Cuba pierde apoyos externos clave, aumenta el malestar social dentro de la isla y Washington mueve sus fichas en el tablero diplomático. La señal es doble: presión pública y, al mismo tiempo, versiones de contactos tras bastidores. La gran incógnita ahora es si estas advertencias abrirán la puerta a una negociación o marcarán el inicio de una nueva etapa de confrontación. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Afectado por la escasez de combustible, Norvis, un vendedor de un agromercado en el municipio habanero de Playa, tiene que caminar 45 minutos desde su casa hasta su trabajo al norte de la capital. Ir en un bus ya no es una opción, es muy costoso y escaso. Sin embargo, sus problemas no terminan ahí. Los productos que él vende en el mercado agrícola también se ven afectados por el mismo problema. La gente sí, hay cosas que faltan, ¿entiendes? Que no lo pueden llegar producto a eso, a los combustibles, ¿entiendes? Que dicen, coño, no, falta tal cosa, no puedo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros traemos lo que podemos, ¿me entiendes? Se lucha lo que se puede porque hay gente que tiene que transportar la mercancía de un campo hasta donde un camión pueda recogerlo para hacerlo llegar al mercado. La falta de combustible por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba está empezando a alcanzar a los tradicionales agromercados de la isla. El desabastecimiento todavía no es un tema de alarma, pero el transporte a causa de los elevados precios de la gasolina en el mercado negro le está pasando factura a las frutas y verduras que ya estaban fuera del alcance de la mayoría de personas desde antes de la crisis actual. En un parque urbano al norte de La Habana, José Javier Mosquera, de la empresa privada Petricor, que vende frutas y verduras de campesinos locales, cree que el 100% de sus productos podría afectarse si continúa la escasez de combustible. Es lógico que
que con el paso del tiempo, a medida que se mantenga la escasez de combustible, van a subir los alimentos que provienen de fuera de la capital, van a tener que subir de precio o van a escasear de cualquier manera. Una cosa supongo que lleve a la otra. La presión de Estados Unidos está paralizando progresivamente la economía isleña, que se encontraba ya en una situación muy precaria luego de 6 años de grave crisis, con escasez de bienes básicos, elevada inflación con decrecimiento, dolarización, prolongados apagones diarios y una migración masiva. El gobierno cubano ha puesto en marcha un duro plan de contingencia que ha llevado los servicios públicos a mínimos y racionado severamente el combustible. También ha acabado con las clases presenciales en la universidad, instaurado el teletrabajo y horarios restringidos en las oficinas estatales. Dentro de la crisis que pasa a la isla, España señaló que enviará alimentos y productos de higiene a Cuba. México, por su parte, confirmó un nuevo paquete de ayuda humanitaria con alimentos y otras solicitudes tras el que arribó a La Habana la semana pasada. Un informe de Diego Guerrero de EFE para América Noticias. Las dos estaban completamente desnudas. El oficial se le acerca, le dice que qué es lo que estaba haciendo. Cuando la mujer le dice que la niña estaba actuando en una manera inapropiada y que ella decidió llevarla a pasear. Madre de Miami, arrestada tras ser hallada, desnuda en la calle con su hija de 3 años. Una madre de Miami fue arrestada y enfrenta un cargo de negligencia infantil luego de que la policía la encontrara en plena vía pública junto a su hija de tan solo 3 años. El hecho ocurrió en la esquina de la avenida 4 del Noroeste y la calle 8, cuando un oficial que realizaba un patrullaje de rutina vio a ambas sin ropa. Al acercarse para verificar la situación, la mujer explicó que su hija había salido de la vivienda y que intentaba hacerla regresar. La detenida fue identificada como Roslaine Perdomo, de 36 años, quien posteriormente fue trasladada a la cárcel del condado Miami-Dade. De acuerdo con el informe de arresto, al inspeccionar la vivienda, los agentes encontraron condiciones insalubres. No había alimentos aptos para el consumo y el lugar estaba infestado de cucarachas en la comida, los muebles y la ropa. El refrigerador y el congelador estaban vacíos y también presentaban infestación. Además, dentro de la casa, los oficiales observaron lo que describieron como una gran cantidad de marihuana en el suelo, cerca de los juguetes de la menor. Las autoridades indicaron que la niña tenía una infestación severa de piojos, aparentaba estar desnutrida y manifestó que tenía hambre y sed. Perdomo compareció ante un juez, quien ordenó que se mantenga alejada de su hija y le impuso un programa de supervisión previo al juicio con una fianza alternativa de $3,000. El caso ahora está en manos del sistema judicial y de las autoridades de protección infantil. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Ultimátum de Estados Unidos a Irán. Trump tiene en sus manos la decisión de atacar. Estados Unidos le lanza a Irán un ultimátum que puede cambiar el rumbo del Medio Oriente en cuestión de días. El presidente Donald Trump fue claro: quiere un acuerdo nuclear serio, pero advirtió que si Teherán no cede, cosas malas podrían ocurrir. La decisión final sobre un posible ataque militar podría conocerse pronto. Mientras la diplomacia sigue abierta, el Pentágono ya tiene todo listo. En la región se han desplegado portaaviones, aviones de combate y refuerzos estratégicos que colocan a las fuerzas estadounidenses en posición de actuar de inmediato si reciben la orden presidencial. La Casa Blanca insiste en que la prioridad es un acuerdo que desmonte las capacidades nucleares iraníes y garantice la seguridad internacional, pero también deja claro que la opción militar está sobre la mesa si las negociaciones fracasan. Para Washington, la presión ha dado resultados. Las conversaciones indirectas buscan obligar a Irán a presentar una propuesta concreta que responda a las exigencias de Estados Unidos y evite una escalada mayor. El mensaje es directo: o hay pacto real o habrá consecuencias. Están cansados, quieren la paz, y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que completará lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros,
será estupendo. Si no se unen a nosotros, también será estupendo. Pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo, o si eso no ocurre, quizá pueda entenderlo. Si no ocurre, no ocurre. Pero ocurrirán cosas malas si no ocurre. Con los compromisos anunciados hoy, la Junta de Paz está demostrando que no solo convoca a los países, elabora y aplica soluciones reales. Hemos encontrado soluciones. Se habla muy poco, se actúa mucho. La primera vez siempre se hablaba en Oriente Medio. La estrategia combina fuerza y diplomacia. Por un lado, el despliegue militar más significativo en la zona en los últimos años. Por el otro, la posibilidad de un acuerdo que neutralice una de las mayores amenazas para la estabilidad global. Aliados como Israel siguen de cerca cada movimiento y exigen que cualquier negociación elimine por completo la infraestructura nuclear iraní. En este escenario de máxima tensión, Trump se presenta como el líder que tiene la decisión final: evitar el conflicto con un acuerdo histórico o autorizar una operación que, según Washington, ya está preparada. La cuenta regresiva comenzó. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. El dueño de 2 joyerías en Miami y Hialeah fue arrestado tras ser acusado de vender grandes cantidades de joyas de lujo falsificadas. Según el reporte policial, Manuel de Jesús Beltrán Machado, de 43 años, enfrenta cargos por la venta de artículos con marcas falsas por un valor superior a los $20,000. La investigación comenzó luego de que un representante de una de las firmas afectadas realizara compras encubiertas en ambos establecimientos y confirmara que las piezas no eran auténticas. Las autoridades señalaron que en las tiendas se ofrecían productos con logotipos de reconocidas marcas como Tiffany, Gucci, Chanel, Cartier, Rolex y Louis Vuitton, a precios muy por debajo de su valor real. Durante los allanamientos, los detectives incautaron más de 260 piezas de joyería falsificada que, de haber sido originales, tendrían un valor cercano a $1,8 millones. Beltrán Machado se entregó a las autoridades junto a su abogado y posteriormente compareció ante un juez, quien le fijó una fianza de $5,000. El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan que haya más personas afectadas. Seguiremos el curso de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Señor, el embajador de los Estados Unidos de América. El millonario cubano que conquista Madrid, con una esposa 43 años menor. No solo la diplomacia está en el centro de atención en Madrid. La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, el empresario cubanoamericano Benjamín León Jr., de 81 años, vino acompañada de una historia personal que está dando de qué hablar en los círculos políticos y en la prensa del corazón. La carta que hemos pedido de un embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América y del Rey de España. Muy embajador, bienvenido. Gracias. El diplomático ya presentó sus cartas credenciales y comenzó oficialmente su misión, marcando el regreso de un embajador estadounidense tras más de un año de vacante en un cargo clave para la relación bilateral. Pero quien también acaparó los flashes fue su esposa, Mavileivis Campa, de 38 años, 43 años menor que él, con quien apareció por primera vez en actos oficiales mostrando una complicidad que no pasó desapercibida. Elegante, con un vestido de alta costura valorado en miles de euros y moviéndose con naturalidad en los eventos diplomáticos, todo apunta a que tendrá un papel visible como anfitriona en la vida social de la embajada. La relación comenzó en Miami, según medios españoles, como un vínculo profesional que terminó convirtiéndose en una historia sentimental que hoy acompaña al embajador en su salto a la política internacional. León no es un diplomático tradicional. Es un multimillonario del sector de la salud, exiliado cubano que llegó a Estados Unidos siendo adolescente y que construyó un imperio empresarial antes de entrar al mundo político. Su nombramiento es visto como un guiño al empresariado y a la comunidad hispana conservadora en Estados Unidos, lo que añade peso político a una figura que ahora combina poder, dinero y una historia de amor que rompe esquemas generacionales. Y mientras arranca su agenda diplomática, en Madrid ya está claro que no solo se hablará de geopolítica, porque esta vez la embajada también tiene protagonista en la crónica social.
diplomacia, millones, y un romance que desafía la edad y se roba todas las miradas, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. México confirmó que hay conversaciones para intentar mediar entre Estados Unidos y el régimen cubano, un movimiento que llega justo cuando la isla atraviesa uno de sus momentos más frágiles en años. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de diálogo, de ayuda humanitaria y de tender puentes, pero no explicó cómo se puede ser mediador, cuando al mismo tiempo se frenaron los envíos de petróleo a Cuba tras la presión de Washington. Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente pues de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Es decir, cooperación con La Habana en el discurso, alineamiento con Estados Unidos en los hechos, un equilibrio que hoy levanta dudas, porque mientras se habla de diplomacia, en Cuba la realidad es otra. Tractores detenidos por falta de diésel, cosechas que no pueden salir del campo, ciudades a oscuras durante horas y un transporte público prácticamente paralizado. El anuncio de México también deja al descubierto otra ambigüedad, la de Estados Unidos. Washington mantiene las sanciones para cerrar el grifo del combustible que llega a la isla, pero al mismo tiempo no cierra del todo la puerta a contactos indirectos ni a posibles entendimientos. Presión por un lado, señales de diálogo por el otro. México intenta colocarse en el centro de esa ecuación con su tradicional política de no confrontación. Pero el contexto actual no es el de hace una década. Hoy, Cuba no tiene margen de maniobra, y cada decisión externa pesa el doble. La pregunta es inevitable. ¿Puede haber mediación real cuando ninguno de los actores muestra una postura completamente transparente? Por ahora hay conversaciones, sí, pero lo que no hay es una línea clara. Y en medio de ese juego diplomático, el tiempo sigue corriendo para una isla donde la producción de alimentos cae, el combustible desaparece, y la vida diaria depende de decisiones que se toman fuera de sus fronteras. Más que mediación, lo que hay es un pulso geopolítico, con México tratando de no perder en ninguno de los dos lados. Soy Alma Sotomayor, para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde Estados Unidos bajo presión de la administración Trump. Cuba ha empezado a recibir vuelos con deportados cubanos condenados por delitos graves en Estados Unidos, en el marco de la política migratoria endurecida de Donald Trump. En este nuevo esquema, Washington prioriza el envío de personas con condenas por asesinato, secuestro, narcotráfico o delitos con armas, considerados una amenaza para la seguridad pública. El primer vuelo del año, con 170 retornados, ya incluía casos de este tipo, y se espera que los traslados continúen de forma regular. Para muchos en la diáspora, estas devoluciones aumentan el temor entre quienes tienen antecedentes, mientras en la isla crece la preocupación por la llegada de personas con historial violento a una sociedad ya marcada por crisis y tensiones. Estados Unidos concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán. Estados Unidos ha desplegado en Oriente Medio su mayor poder aéreo desde la invasión de Irak en 2003, en un contexto de máxima tensión por el programa nuclear de Irán. La región cuenta ahora con escuadrones adicionales de cazas F-35, F-22 y F-16, sistemas antimisiles Patriot A, decenas de aviones cisterna y al menos 2 grupos de ataque de portaaviones con sus destructores, cruceros y submarinos. Fuentes del Pentágono afirman que este despliegue coloca a Trump en posición de lanzar ataques selectivos en cuestión de días si fracasan las negociaciones en Ginebra. Analistas advierten que cualquier acción militar podría desencadenar represalias de Teherán contra fuerzas estadounidenses y aliados como Israel, aumentando el riesgo de un conflicto regional de gran escala. Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras MIPYMES importan en Cuba. En medio del colapso energético, el primer ministro Manuel Marrero llamó a reforzar el control estatal sobre el combustible y puso bajo la lupa a las MIPYMES autorizadas a importarlo. Marrero advirtió contra el desvío y la reventa a precios abusivos, y ordenó a organismos como la policía y la fiscalía intensificar inspecciones sobre los privados que manejen diésel o gasolina. Aunque el gobierno ha permitido que algunos negocios importen combustible para aliviar la escasez, mantiene el monopolio de la importación real a través de empresas estatales, que son las que contratan, reciben y distribuyen.
La combinación de controles, sospechas y burocracia hace que muchos vean esta apertura como limitada y frágil, mientras el transporte sigue semiparalizado y la población continúa sufriendo colas, apagones y precios disparados. Motín en cárcel de Ciego de Ávila. Presos denuncian hambre, abusos y represión violenta. En una prisión de Ciego de Ávila se desató un motín después de que los reclusos protestaran por el hambre, las malas condiciones y los constantes maltratos dentro del penal. Videos filtrados muestran a presos gritando consignas, golpeando barrotes y denunciando que llevan días casi sin comida adecuada ni atención médica. La respuesta de las autoridades fue una fuerte represión, entrada de fuerzas especiales, uso de la fuerza y traslado de varios internos considerados cabecillas a celdas de castigo. Familiares temen por la integridad de los reclusos y denuncian que el motín es el resultado directo del deterioro extremo en las cárceles cubanas, donde la escasez del país se multiplica en forma de abuso y desamparo. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10